En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. El versículo 18 declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y el motivo por ello es porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los paganos, dice la Biblia, no tienen excusa por su idolatría. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, versículo 19. Esto significa que ningún ser humano en toda la faz de la tierra vive en ignorancia completa de Dios, aunque nunca haya oído una lectura de la Biblia y aunque nunca haya escuchado una predicación cristiana, no vive en ignorancia completa de Dios. No es injusto que la ira de Dios sea expresada contra ellos, porque no son víctimas de la ignorancia involuntaria. Su condición degenerada, religiosa y moral, su impiedad y su injusticia, no es por falta de revelación divina. Es la consecuencia de su propia decisión de no glorificar a Dios a pesar de conocerlo. Estas personas tal vez no conocen el Evangelio, tal vez no conocen la ley de Moisés, pero tienen conocimiento. ¿De qué tienen conocimiento? Tienen conocimiento, según el versículo 20, de las cosas invisibles de Él. Son dos, las cosas invisibles de Dios, conocidas por todo ser humano por medio de las cosas creadas, son: 1, su eterno poder, y 2, su deidad. Conocen las cosas invisibles de Dios, primeramente su eterno poder. No hay otra explicación por las maravillas de la naturaleza, incluyendo el milagro del cuerpo humano, que la explicación de que hay un ser que es mayor que nosotros, que tiene poder eterno, especialmente en comparación con el poder finito que nosotros tenemos. Su deidad también es conocido. Su naturaleza divina, aquellos atributos sobrenaturales que distinguen al Creador de sus criaturas. El hecho de que hay un ser divino, un ser que no es humano, que es superior a nosotros. Ahora entendamos, no es posible conocer el carácter de Dios, y no es posible conocer el plan de Dios para la salvación del hombre por medio de la observación de la naturaleza. Pero sí podemos saber, por medio de observar la naturaleza misma, que hay un Creador. Sabemos de la existencia del Creador, sabemos de la existencia de un ser superior a nosotros en inteligencia y poder. Esto no enseña que el hombre puede llegar a Dios aparte de la revelación que encontramos en la Biblia. Está enseñando que el idólatra degenerado no tiene excusa por no adorar o dar gracias a Dios. No tiene excusa por su idolatría al alabar y honrar y adorar a dioses hechos a imagen del ser humano y de los animales. No tienen excusa porque la existencia del Dios verdadero, su eterno poder y deidad, se ha hecho claramente visible por medio de las cosas hechas. Dios se lo manifestó, según el versículo 19, y son entendidas estas cosas, según el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
claramente es la palabra usada. Claramente. Dios ha manifestado, se hacen claramente visibles el eterno poder y deidad del Creador, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Dios no lo hizo de manera secreta. No es necesario ser científico para tener este conocimiento. Desde la creación del mundo, Dios manifestó claramente estas verdades. Nunca hubo época cuando este conocimiento no estaba disponible a todo ser humano. Al terminar nuestro estudio versículo por versículo hasta el versículo 32, vamos a ver dos estudios especiales que son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la manera en que Dios ha tratado con los gentiles, los paganos, a través de los siglos, aún durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y el segundo tiene que ver con la revelación de Dios por medio de las cosas hechas, por medio del universo. Pero llegaremos a estos estudios especiales que están relacionados directamente con lo que ahora estamos considerando en estos versículos, y veremos estos puntos en detalle después del versículo 32. Pero entendamos que en toda época, desde la creación del mundo, el conocimiento del eterno poder y la deidad de Dios se ha hecho claramente visible a todos los hombres en toda la faz de la tierra por medio de las cosas hechas. El mundo natural es el medio que Dios usa para revelar al hombre no su evangelio, no su plan de salvación, no la doctrina del reino, pero su eterno poder y deidad. Y hay muchos versículos en la Biblia que manifiestan, explican este punto, que usted puede leer y estudiar. Este modo de razonar se conoce como el argumento teleológico. La existencia del mundo ordenado señala la existencia del Creador. El hecho de que vivimos en un mundo ordenado con diseño señala la existencia del Creador que lo diseñó. Y esto lo veremos en bastante detalle y con amplia ilustración en nuestro estudio sobre la revelación de Dios por medio de las cosas hechas. Dios revela al ser humano su poder, el Evangelio, su justicia, el justo por la fe vivirá, su ira contra el hombre pecador, su eterno poder y deidad. Y este último lo manifiesta por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa. Vale la pena notar también que Dios se manifestó en diferentes tiempos a los gentiles por medio de diversas revelaciones, como lo manifestarán los ejemplos de Abimelech, Nabucodonosor, por diferentes juicios, como cayó sobre Sodoma y Gomorra, el diluvio en el tiempo de Noé, las 10 plagas en Egipto, por medio de su pueblo escogido, que enseñó también a los pueblos gentiles, por medio de su carácter y su modo de vivir, y las enseñanzas acerca del Dios vivo, por medio de siervos suyos como Abraham, entre los canaanitas y los egipcios, José entre los egipcios, y todo el pueblo de Israel. Y por medio de ciertos profetas, Jonás, quien llegó a los asirios, Daniel, quien vivió entre los babilonios. Dios ha manifestado su existencia, su persona, su poder a estos pueblos gentiles a través de los siglos. No se han quedado sin testimonio. Tal vez se quedaron sin conocer la ley de Moisés, tal vez se quedaron sin conocer el Evangelio de Cristo Jesús en algunas épocas, pero no se quedaron sin saber que hay un Dios que tiene poder mayor al nuestro y que es diferente de nosotros, que es un ser eterno, un ser superior.
En los versículos 21 al 32 encontramos tres causas de la degeneración moral de la vida de los paganos. Esto es la manifestación de la ira temporal de Dios. Y como veremos nosotros, estas tres causas de su degeneración son, primero, que no le glorificaron como a Dios. Versículos 21 al 24. Segundo, que dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Versículos 25 al 27. Y tercero, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículos 28 al 32. O sea que el resto de este capítulo presenta las causas de la degeneración de los paganos, la manifestación de la ira temporal de Dios sobre ellos por estas tres razones, que ahorita vamos a empezar a considerar en detalle. Y el primero es que no le glorificaron como a Dios. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Primer motivo, porque no le glorificaron como a Dios. A pesar de haber conocido a Dios, dice el versículo 21, no adoraron a Dios. El sencillo hecho de ser Dios significa que Él merece ser glorificado u honrado por sus criaturas. Esto es una realidad que todos deben reconocer. Noten lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11, en aquella visión de la adoración celestial. En el último versículo del capítulo declara, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué es digno el Señor de recibir la honra, la gloria y el poder? Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hecho de saber que hay Creador, el hecho de saber que hay Dios, significa que Él merece ser glorificado, ser honrado por sus criaturas. Claramente, la adoración de un Dios no es reconocido por el Creador como adoración a su persona, porque estas personas aquí en Romanos capítulo 1 adoraron a sus dioses. Pero al adorar a dioses que no son el Creador, esto no lo acepta Dios. Esto no es adoración a su persona. Ellos deben haber reconocido que había un Dios no como el que ellos hicieron, no como sus imágenes. Un Dios que tiene eterno poder, que es deidad, diferente de la humanidad. Deidad distingue a Dios de la humanidad. Son aquellos atributos diferentes, trascendentales de Él. No es suficiente adorar. Y no es suficiente adorar a Dios como nosotros lo concebimos. Esto es lo que ellos hicieron. Es necesario adorar al Dios verdadero como Él se ha revelado a nosotros. No adoraron a Dios. Además, el versículo 21 de Romanos 1 también nos revela que no solamente no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le dieron gracias a Dios por las bendiciones que recibieron de Él como Creador. La verdad es que de Él proviene toda buena dádiva, Santiago 1:17. Y Él bendice a todo ser humano,
de muchas maneras, a pesar de la iniquidad del hombre. Es cierto que hay muchas bendiciones espirituales que los pecadores nunca podrán recibir aparte de Cristo Jesús, pero Él bendice a todos. En el versículo 25 de Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo aclara a los atenienses que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Toda buena dádiva proviene de Dios. En Mateo capítulo 5, en el versículo 45, nuestro Señor Jesucristo está enseñando acerca de la importancia de amar al enemigo y dice que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Los ingratos no reconocen a Dios como la fuente de vida y muchas otras bendiciones que vienen a sus vidas. La falta de gratitud es una manifestación de la soberbia humana que Dios no tolera. Al contrario de adorar a Dios, de glorificarle como a Dios y de darle gracias por las bendiciones que recibieron de sus manos. Al contrario de todo esto, se envanecieron en sus razonamientos. Ahí viene la soberbia humana. Esto es equivalente a lo que el versículo 22 de Romanos 1 llama profesar ser sabios. Envanecerse en sus razonamientos y profesar ser sabios es lo mismo, como si fuera poco, que no se humillaron para adorar a Dios y no le dieron gracias por tantas bendiciones. El ser humano va al extremo de pensar que sabe más que Dios. Imagínese. Y esto sucede hoy día de muchas maneras. Una ilustración basta. La mal llamada ciencia de la teoría de la evolución de la vida, que enseña que la vida del ser humano vino por medio de un proceso de evolución de la nada. Es una manifestación de esta vanidad intelectual en nuestro tiempo moderno. Se burlan de la sencillez intelectual de aquellos que creemos en el Creador y de la creación del mundo en los 6 días conforme a Génesis capítulo 1. Su jactancia en la supuesta sabiduría de la ciencia los aleja más y más de la verdad y del Dios que los hizo y hace caer la ira de Dios sobre ellos. En el texto en Romanos 1:21 aprendemos que como consecuencia de envanecerse en sus propias mentes, en sus propios razonamientos y profesar ser sabio, como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se hicieron necios, según el versículo 22. Esto explica la ceguera espiritual de muchas personas, que manifiestan mucha inteligencia en otros sentidos, pero se conducen como necios en el campo espiritual y muchas veces en el campo moral. Tienen mucho conocimiento intelectual, pero no perciben las verdades más básicas de la vida espiritual. ¿Cómo puede ser? Ellos mismos son los culpables por estar en esta condición tan triste, porque es consecuencia, dice la Biblia, de conocer a Dios, pero no adorar a Dios y no darle gracias a Dios por las muchas bendiciones recibidas del Creador y de envanecerse en sus razonamientos profesando ser sabios. En Efesios capítulo 4, en los versículos 17 al 18, el apóstol Pablo escribe: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué andan así? Porque andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, ¿y por qué tienen el entendimiento entenebrecido?
porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Pero por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué son tan ignorantes? Por la dureza de su corazón. Porque no quisieron recibir instrucción divina. Porque quisieron ser ignorantes. Rechazaron de su conocimiento las cosas que Dios revela tanto por medio de su creación como también por medio de su palabra. Es lo mismo que Cristo dice en cierto sentido acerca de la incredulidad de la gente en Juan capítulo 3 y el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Llegó la luz, vieron la luz, pero rechazaron la luz, prefirieron las tinieblas, prefirieron ser ignorantes, prefirieron tener un corazón entenebrecido, en vez de sujetarse humildemente a la revelación divina de luz en Cristo Jesús. En este estado de degeneración mental y espiritual, en vez de adorar a Dios en su gloria incorruptible, lo que hicieron los hombres, dice el texto, es que ellos formaron sus propios dioses. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, Romanos 1:23. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ellos formaron sus propios dioses en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ellos sabían que Dios no era así, pero rechazaron este conocimiento. Rechazaron esta verdad e hicieron su propia realidad y practicaron la idolatría vergonzosa. Es interesante la palabra cambiaron en el versículo 23. Porque esta palabra significa reemplazar una cosa con otra. Ellos reemplazaron una cosa preferible, mejor, superior, sumamente superior, con otra cosa. Reemplazaron en realidad lo verídico con lo falso. La Biblia dice 3 veces en Romanos capítulo 1, 3 veces nos dice, reemplazaron, cambiaron algo por algo diferente. Las 3 cosas son, reemplazaron la gloria del Dios incorruptible con la semejanza corruptible de diferentes criaturas. Increíble, pero así lo hicieron. Así dice el versículo 23. En el versículo 25 aprendemos que reemplazaron la verdad de Dios con la mentira. Y en el versículo 26 aprendemos que reemplazaron el uso natural de la relación sexual con el que es contra naturaleza. Más detalles. Reemplazaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 23, con la semejanza corruptible de diferentes criaturas. La gloria de Dios en este texto se refiere a todos sus gloriosos atributos. Aquí nos está explicando el apóstol Pablo el origen de la idolatría. Tal vez usted se ha preguntado a veces, ¿de dónde vino la idea de ídolos? ¿De dónde vino la idea de que se adorara a una imagen de un hombre, de una mujer, de un ángel, de una criatura del campo, del sol, de la luna, de las estrellas, de un tronco? ¿De dónde vinieron estas ideas? Esta perversión religiosa no se menciona específicamente en la Biblia, al menos no lo he encontrado, hasta después del tiempo de Noé, hasta después del diluvio. Pero así comenzó. Hombres que rechazaron
la realidad revelada en la creación, en el universo, en la naturaleza, la realidad de que hay un Dios y que Dios es el creador, que es diferente del hombre. Todas estas imágenes reflejan algo material. Y cuando reflejan algo material, reflejan algo corruptible, porque no hay cosa material que no sea corruptible. Este mismo cuerpo nuestro es corruptible, y así será hasta que Dios lo convierte, lo transforme en el día final en algo incorruptible, como es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres modernos cometen el mismo error de muchas diferentes maneras, incluyendo el culto popular ofrecido a las riquezas, o la fama, o el poder. Todas son imágenes de algo material, algo corruptible, algo que perece. Algunos enseñan que el aspecto físico del ser humano es la imagen de Dios, que fuimos creados a imagen de Dios, y que nuestro aspecto físico es esta imagen de Dios. Pero este es un error, porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por tanto, es el espíritu del hombre, no su cuerpo, no su forma física, el que refleja esta imagen divina. De otra manera, no tiene sentido este versículo 23 que dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La imagen de hombre corruptible es diferente de la imagen incorruptible de Dios, dice este texto. Por tanto, cuando enseñan que Dios se parece al ser humano en lo físico, en la forma que tiene, están muy, pero muy equivocados. Y este texto es uno de muchos que lo contradice. Estas personas tomaron el impulso natural del ser humano de adorar al Creador. Es un impulso natural impuesto en el corazón del hombre por el Creador mismo, por Dios mismo, y esto lo tomaron y lo pervirtieron. No tienen excusa. No solamente cambiaron esto, también reemplazaron la verdad de Dios con la mentira. En el versículo 25. En el contexto, es probable que se refiere específicamente a la verdad acerca de la naturaleza espiritual de Dios. Esta verdad del Dios incorruptible es la que reemplazaron con la mentira que Dios sea de una naturaleza corruptible como la de sus criaturas. Pero toda enseñanza que no es la verdad de Dios siempre va a ser mentira. Y luego, como notamos en el 26, reemplazaron el uso natural de la relación sexual con el que es contra naturaleza. Y estudiaremos esto en más detalle enseguida.